Gloria a Dios. Estamos dando gracias a Dios por estos temas de estudios bíblicos, históricos e informativos también. Eh, Son informativos también, ya que nos está informando cuáles son, cuáles son los movimientos a los cuales no practican la sana doctrina. Y para finalizar este módulo, tenemos dos temas. Los temas se llaman las sectas. Sin embargo, los temas se dividieron en dos partes, ya que en un tema informa cuáles eran las sectas del antiguo tiempo, cuáles fueron y cuáles son las sectas del último tiempo, o sea, las que están vigentes y de las cuales es importante conocerlas, pues para estar preparados, porque en algún momento, pues nos hemos topado, al menos en los que tienen cierto tiempo de recorrido o tienen corto tiempo, pues yo creo que la mayoría se ha topado con alguien de una secta o de otra religión que trata de convencerlo o trata de persuadirlo de que las enseñanzas no son las correctas. Y si la persona no está preparada, pues obviamente esta persona eh, puede dudar, incluso puede llegar a tropezar o puede ser convencido, ¿verdad? Amén. Entonces, no solo es importante conocer la doctrina para rebatir, sino hay que conocer la historia de ellos. Amén. Vamos a entrar a la que son las sectas que existían en el tiempo pasado. Este es nuestro tema 15. En el tiempo bíblico, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17. Aunque el vocablo secta está relacionado a grupos que poseen una misma afinidad, con el paso de los años ha adquirido una connotación más relacionada a grupos radicalizados, generalmente religiosos. Las sectas religiosas se definen como grupos religiosos radicales, por lo general pequeños, pero en un alto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Se caracterizan por ser grupos altamente excluyentes que se colocan en contra de otros principios culturales y religiosos, en los cuales se desarrolla una notable pérdida de identidad entre los miembros, creando una especie de mundo interno en lo que él y los líderes poseen el control total del grupo. Los grupos más fanáticos se atienden a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad, tolerancia religiosa. Se separan del mundo espiritualmente por voluntad propia y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás. En el contexto del cristianismo se trata en general de un grupo que emplea la Biblia pero distorsiona la doctrina, en particular en lo referente a la salvación, hasta un punto que la hace inalcanzable. Una de las principales señales que nos indican que estamos en los últimos días es la proliferación, proliferi- proliferación a niveles astronómicos de la secta religiosa. Recordemos que en Mateo 24, cuando los discípulos abordaron a Jesús con la siguiente pregunta: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. A lo que Cristo respondió: primeramente, antes que todo, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. En el tiempo que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, el pueblo judío estaba dominado por los romanos, situación que había causado división entre ellos, formando sectas o grupos que distorsionaban la verdad bíblica para inclinarse a la forma de pensar y costumbres de sus conquistadores. Estos grupos tenían una connotación política, que también, queriendo someter a sus propios hermanos judíos con el fin de tener un camino
abierto con los romanos. Por esta razón los judíos esperaban que Jesús, un libertador, no de sus pecados, sino de la dominación romana y la palabra distorsionada que recibían de diferentes sectas, lo conducieron a no reconocer la visitación de Dios, es decir, su, su arraigo a las sectas los hizo ser engañados y rechazar al Mesías. Amén. Lucas 2:19-44. La palabra secta se traduce del griego airesis, que detona elección, aquello que es elegido, una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento del poder, de la verdad, y que conduce a la división y formación de sectas. Estas opiniones son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. Por eso es que Pedro nos advierte que habrán maestros que encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. El adjetivo de estructura significa conducentes a la ruina. En el Nuevo Testamento, la traducción dominante de este vocablo, kairesis, es herejía y secta y disensiones. Por otra parte, este término detona uno capaz de escoger por un espíritu de partido, como en el caso de las personas que causan divisiones, que dice que la Biblia les llama herejes. Entonces, las personas que pertenecen a una secta tienen una predilección, ya sea por una verdad en particular o por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la expectativa de provecho personal, de ahí una división y la formación de un partido o secta en contraste con el de poder de unificar, del unificador de la verdad, mantenida en su integridad. Una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de decisión. Como punto de partida se estudiará sectas que surgieron en el tiempo bíblico para luego estudiar las sectas contemporáneas. En el tiempo bíblico se desarrollan los grupos o partidos o sectas judías, las cuales son las siguientes: los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Cuatro o tres grupos. Los fariseos, la palabra fariseos se traduce del griego farisaicos, que se traduce de la palabra aramea pérez, que significa separar. Debido a una manera de- debido a una manera de vivir, se- separar, debido a una manera de vivir diferente a la generalidad de la gente. La secta de los fariseos surgió de un grupo llamado jadiseos. Los jadiseos era una transliteración del término hebreo hadim, esto es, son los piadosos, eran un grupo de hombres celosos de la religión que actuaban bajo la conducción de los escribas en oposición al impío. Partido helenizante, era el partido estrictamente legal entre judíos y llegaron finalmente a ser el partido más popular e influyente. En el celo por la ley casi llegaron a deificarla y su actitud se tornó meramente extrema y formal y mecánica. Ponían énfasis no en la rectitud de la acción, sino en su corrección formal. Como consecuencia fue inevitable su oposición a Cristo, su manera de vivir, sus enseñanzas eran esencialmente una condenación de las suyas. De ahí las denuncias contra ellos. La historia de los fariseos. El historiador Josefo menciona que como uno de los grupos más aferrados a su creencia, la secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos. Como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas, los judíos vieron con horror la creciente influencia del helenismo y se aferraron con mayor fuerza a una ley mosaica. Al desatar la persecución contra ellos, Antíoco Epifanes dio lugar a que se organizara un partido de resistencia. El término fariseo aparece en la época de Juan Hircanio. Él mismo era fariseo, pero abandonó su partido y se unió a los saduceos. Su hijo y su sucesor intentó exterminarlo sobre su esposa Alejandra, que le sucedió en el año 78. Antes de Cristo reconoció que la fuerza
que la fuerza no podía hacer nada contra la fe. Desde entonces dominaron la vida religiosa de los judíos. ¿Cuáles son sus creencias? El concepto que tenían de las escrituras condicionaron sus enseñanzas y prácticas. Veamos. Su base normativa y ética estaba sustentada en la tradición de los ancianos conjuntamente con los libros del Antiguo Testamento. Reconocían como escrituras no solo la Torá, también los profetas, los salmos y los escritos, ya que en sus disputas con Jesús hace a todas estas partes del Antiguo Testamento. Aquí están los pies de imprenta. Me llama la atención Mateo 22:44. Vamos a leer qué dice Mateo 22:44, donde ellos citan los salmos. Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga por, porque a tus enemigos por el estrado diciendo. Ah, sí, este es cuando Cristo les decía, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto con los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo por el estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder, palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Mantenían una exhaustiva reglamentación de los mandamientos de la ley minuciosa hasta en el detalle, el más mínimo, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no comen, si no se lavan las manos, guardan el lavamiento de los vasos y beber los jarros, utensilios de metal, hechos, rápidas reglas acerca de lo que podían hacer o no hacer durante el día de reposo, invalidando la palabra de Dios por la tradición que les había sido transmitida. ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Creencia y enseñanza. Creían en la resurrección y en el mundo espiritual. Esto coincidían con Jesús y discrepaban de la doctrina de los saduceos. Las prácticas, los fariseos eran muy religiosos, manteniendo constante y cuidadosamente las expresiones de piedad religiosa como el ayuno y la oración y posiblemente también la limosna. Sentían orgullosos de pertenecer a la raza judía, ser hijos de Abraham, pensando que esta era la base fundamental para ser aceptados por Dios. Esta actitud les incapacitó para recibir el bautismo de Juan. Consideraban pecaminoso espiritualmente la relación con gente que no guardara estrictamente los preceptos de la ley, especialmente con aquellos con aquellos a quienes los evangelistas llamaban publicanos y pecadores, entre los que podemos encontrar a rameras, cobradores de impuestos, gentes de diferentes oficios, indignos y también a gente común, no demasiado cuidadosa del cumplimiento estricto de la ley. Esta última clase de gente consideraban maldita. Aceptaban el divorcio, aunque posiblemente mantenían un tipo de discrepancias en una normativa con otros grupos y escuelas rabinas de sectores judíos. Aplicación actual, el Señor mismo enseñó que deberíamos guardarnos y cuidarnos de la levadura de los fariseos y saduceos, que es la hipocresía. Nos exhorta a cuidarnos más de la hipocresía, más no de los fariseos, pues esa es la doctrina que ellos
en sus hechos enseñan. Ser verdadero como nuestro amado Padre es fiel y verdadero. Amén. Los saduceos. La palabra saduceo se traduce del griego saducaus, que significa seguidor de un cierto hereje llamado saduceo. Tanto el nombre, tanto el nombre como los orígenes de este partido son motivos de discusión. El nombre se ha derivado de Sadoc y hace al contemporáneo de Salomón, a cuyos descendientes se consideraba de pura estirpe sacerdotal. Compárese Ezequiel 44:15, 44:18, fundador hipotético y jefe de los primeros. La afirmación de Antígono Soco tuvo dos discípulos, Sadoc y Beto, que cayeron en la herejía y probablemente tenga poca base histórica. La marca religiosa de los saduceos fue su conservadurismo, negaban la validez permanente de toda la ley que no formara parte de los escritos del Pentateuco, rechazaban las doctrinas tardías del alma y su existencia en el más allá, la resurrección, la recompensa, las retribuciones, los ángeles y los demonios. Creían que no existía el destino, que el hombre podía elegir libremente entre el bien y el mal, que la prosperidad y la adversidad eran el resultado de sus propias acciones del hombre, malas. Amén. ¿Cuál es la historia de los saduceos? Hay cuatro teorías sobre el origen de los saduceos. Sobre la base de lo propuesto por Wilson, piensan que se trata principalmente de un partido derivado de una última instancia de helenistas, siguiendo a Heiger. Pensaba que se trataba de un partido religioso y que algunos de los escribas mencionados en los evangelios eran escribas saduceos. Creía originalmente que constituían un cuerpo aristocrático a diferencia de los fariseos que eran urbanos. Steven Manso creía que habían sido funcionarios de Estado originalmente. Los modales de los saduceos eran bastante groseros, eran descorteses con sus iguales, como si estos fueran extranjeros, y consideraban una buena virtud disputar con sus maestros. No tenían seguidores entre las masas populares, sino solamente entre los de la buena posición económica. Eran más severos en sus juicios que otros judíos. Muchos de los sacerdotes, aunque no todos eran saduceos, pero casi todos los saduceos parecen haber sido sacerdotes, especialmente las familias sacerdotales más poderosas. Bajo los primeros asmonios, algunos saduceos desempeñaron cargos en el Sanedrín. Juan Icarrio, ofendido por el pedido de Eleazar, miembro de una disputación farisea de que renunciara a un sacerdocio, transfirió la lealtad de los fariseos a los saduceos. Los saduceos disfrutaron el favor de los gobernantes asmoneos hasta el reinado de Salomé de Alejandra, año 76 al 67 antes de Cristo, que prefirió a los fariseos bajo los Herodes y romanos. Los sacerdotes pre predominaron en el Sanedrín. En ese partido desaparecido con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, Josefo dice que aún estando en el poder, el temor al pueblo llevó a los saduceos a ponerse de acuerdo con los fariseos. Los saduceos eran miembros de la clase alta de la sociedad palestina de esa época, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para poder someter al pueblo. Esto efectivamente era la política de Estado de este grupo. Es decir, eran los colaboracionistas que sometían al poder extranjero, ya sean griegos o romanos, y adoptaban modas, cultura, por lo que eran odiados por el grupo extremista, los celotes. Esta sumisión al poder les permitía tener cargos públicos más importantes. El sumo sacerdote era miembro de este grupo, así como su aristocracia, los principales propietarios de tierras en la época que vivió Jesús se encontraban muy reducidos en su poderío, ya que los romanos les habían quitado poder político y parte de su poder religioso. Los romanos se reservaban el poder de elegir
al sumo sacerdote. Además, habían perdido su influencia religiosa ante el pueblo en manos de los fariseos. Casi todos ellos se encontraban residiendo en Jerusalén. ¿Cuáles eran las creencias de los saduceos? Aceptaban únicamente la autoridad de la Biblia hebrea, por ende no consideran obligatorias las interpretaciones rabínicas tradicionales o la ley oral. Por lo mismo, los saduceos son mal vistos en el Talmud. Según el Nuevo Testamento, negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. No creían en ángeles ni espíritus. Según Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación ni enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger el bien y el mal. Este autor le atribuye un rechazo a los extranjeros. Las particulares interpretaciones de los saduceos lo llevaban a múltiples especificaciones propias sobre el calendario de las fiestas, el culto, sacrificios, rituales, asuntos jurídicos, debido a que por la deconstrucción del templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos. La mayoría de lo que sabemos de ellos se debe a sus contrincantes. ¿Cuáles eran las enseñanzas? Amén. Las enseñanzas de esta secta judía estaban basadas en el estudio de la ley a la luz de las interpretaciones de sus maestros. Los saduceos intentaron poner al Señor en una posición apurada con una pregunta insidiosa acerca de la resurrección, pero él refutó a sus argumentos y no supieron qué responder. Se unieron para demandar una unión en el cielo de Jesús, se unieron a los sacerdotes y al jefe de la guardia del templo para perseguir a Pedro y a Juan. El apóstol compareció ante el Sanedrín construido por los fariseos y saduceos y usó las diferencias entre ellos acerca de la resurrección para salvar su vida. Aplicación actual. Al igual que los fariseos, el Señor nos exhorta a cuidarnos de la hipocresía de ellos. Actualmente, las acciones de estos se ven reflejadas en las personas que buscan debate con todas sus autoridades y lo consideran una virtud. Así también buscan seguidores de buena posición económica, haciendo acepción de personas. Uf. Es decir, los fariseos eh, mm, la coincidían, pero discrepaban de la doctrina de los saduceos. Sí creían lo de Jesús, pero conocían las escrituras, mantenían una y mm, de enseñanzas, enseñaban lo de Jesús, muy religiosos. Los saduceos creían única parte de la Biblia, enseñaban el estudio de la ley, de las interpretaciones, intentaron, amén. Y su aplicación actual es que quieren debatir con las autoridades. Los esenios, esta secta judía no se menciona específicamente en el Nuevo Testamento, pero se sabe que existía en ese tiempo. Y desde mucho tiempo atrás parece haber tenido su inicio en el siglo II antes de Cristo, desaparecido con la destrucción de Jerusalén por la época de Cristo, que estaba constituida por los hombres que daban en el ascetismo, lo que dedicaban a practicar y ejercitar la perfección espiritual en mayor o menor grado, con la esperanza de escapar de las impurezas rituales. Se constituían en colonias separadas. El desierto de Judá, en las creencias de Ed-Gadi, era su lugar de residencia, aunque estaban también establecidos en diferentes pueblos de Judá. Cada agrupación tenía su propia sinagoga en la que entraba la común. En la comunidad abandonaba todos sus bienes. Su historia, los llamados esenios en general, son unos cuantos grupos de judíos que comienzan el movimiento en el tiempo del dominio griego, cuando el templo fue hecho inmundo, abominable por la profanación adecuada del rey Antíoco Epifanes. Se profanó en el altar del templo vertiendo la sangre de cerdo, animal puro para los judíos, de acuerdo a la ley, por lo tanto, no apto para el sacrificio ritual ni para el consumo. Ante estos hechos, unos grupos de judíos fieles huyen al desierto,
al Mar Muerto, que estaba ubicado al este de Jerusalén, a una distancia de una jornada a pie. Allí establecen el primer asentamiento que cuenta con casas de piedra, una plaza, un comedor comunitario, depósitos diarios y agua potable, una biblioteca con los sagrados. Los esenios creían en la inmortalidad del alma, el juicio final y la resurrección, consideraban la verdadera existencia, funciones, facultades de los ángeles. Al mismo tiempo, sostenían la existencia de ángeles caídos. Para los esenios, ningún humano tenía méritos para considerarse justo por sí mismo. Creían solamente por el amor de Dios podían las personas recibir el perdón de los pecados, de la misericordia de Dios que había permitido forjar una nueva alianza con Él a quienes se arrepintieran y se convertían. Es decir, creían en la inmortalidad y creían en los ángeles caídos. Tenían que ningún humano podía ser justo por él mismo. Creían solamente en por el amor recibir por las personas. Pues, en apariencia no tenían, creían muchas cosas, pues proclamaban que gracias al Espíritu Santo los convertidos podían entender la palabra de Dios, interpretar sus mensajes en las escrituras, en la vida y profetizar. El pueblo les reconocía el don de profecía y el de sanidad. Sus escritos se refieren a las sanidades por imposición de manos y al estudio de propiedades, plantas y piedras. Consideraban que los poderes humanos se oprimen y por lo mismo no participan en guerras. Esperaban que la era mesiánica, cuyo advenimiento preparaban en los escritos de los fines del siglo segundo antes de Cristo, se refieren a un Mesías sacerdote y Mesías de rey, destacando la importancia del primero en coincidencia sacerdotal de los fundadores de la comunidad en sus escritos, los escritos de los siglos primeros antes de Cristo y la concepción mesiánica evolucionaba hacia destacar la del Mesías, la del en Mesías al rey, al mismo tiempo que se le atribuye la filiación divina. Por otra parte, adquiere importancia también la figura bíblica de Melquisedec, el sacerdote que y perteneció al linaje sacerdotal. ¿Cuáles eran las prácticas de los esenios? Los sacrificios de los esenios se ofrecían en el templo de Jerusalén, teniendo una puerta especial en la antigua ciudad que daba al este, al monte del templo, para facilitar la entrada de sus animales que venían en dirección del Mar Muerto. Actualmente se encuentran vigentes las creencias de los esenios, esto en base a que las mismas fueron extractadas de la palabra de Dios. Uh, pero no hay bibliografía. Bueno, esenios y celotes. eh, Fariseos, saduceos, eseos y celotes. Vamos con los celotes. Secta judía, el primer, del primer siglo de la era cristiana. El término se utiliza para identificar a los miembros de una asociación político y religiosa y combatiente, un grupo involucrado en actos de terrorismo, actividades de guerrillas. Algunos se han señalado su parecido en aspectos teológicos con los fariseos. También se ha señalado que su fanatismo nacionalista y su oposición a la ocupación romana, una posible es la relación de ellos con el Qumran, diccionario de religiones. Celotes, uno que tiene celo. Transcripción griega de Karam Amán. Su historia, el partido de los celotes, descrito como Josefo por la cuarta filosofía entre los judíos, fue fundado por Judas el Galileo, quien dirigió una rebelión contra Roma. Se oponían a que Israel pagase tributo a un emperador pagano sobre la base que se trataba de la tradición. El verdadero rey de Israel se les llamaba celotes porque seguían el ejemplo de Matatías y sus hijos y sus seguidores que manifestaron celo por la ley de Dios cuando Antíoco IV intentó suprimir la religión judía, primera de Macabeos.
ejemplo que evidencia un celo parecido en momentos de la apostasía del desierto, cuando fue aplastada la religión del, del año sexto después de Cristo, mantuvieron vivo el espíritu durante 60 años. Los miembros de la familia de Judas fueron líderes celotes. Dos de sus hijos fueron crucificados por el procurador Alejandro Circa, aproximadamente alrededor de el año 46 de Cristo. Un tercer hijo, Mahanaem, intentó apoderarse del liderazgo de la rebelión antirromana. Los celotes estuvieron activos durante la guerra en el año 60, del 66 al año 73. La última plaza fuerte de los celotes de Masada cayó en, en mayo del 74 después de Cristo, pero ni aún entonces fue completamente aplastado el espíritu celote, sicarios. ¿Cuáles eran las creencias? El aspecto religioso era decisivo, importante en que el político, aunque estuviesen íntimamente unidos, se puede decir que les movía un celo fanático por la religión Israel. Eran decididos, comprometidos, celosos de la ley, algo fanáticos, confiando en una próxima construcción del reino de Dios. Criticaran duramente a los sacerdotes y se les puede considerar próximos a los fariseos en lo religioso, pero con mayor intransigencia. Uno de los apóstoles de Jesús tiene el nombre de Cel, que debe entenderse como celoso diligente. Mucho tuvo que cambiar Simón para adaptarse a la vida que vivía Jesús, en que el cambio abarcaba desde lo político, porque Jesús no se define en bandos humanos, pasando por lo religioso. Las críticas al Señor, del Señor a los fariseos son más aplicables aún a los celotes y en lo personal superando el fanatismo. En la actualidad el comportamiento celote lo vemos en la rebelión contra los líderes en la iglesia. Tras una bandera cristiana, ellos criticaban muy fuerte a sus sacerdotes con una intransigencia. Hay otro, los herodianos, esenios, celotes y herodianos. Los herodianos eran un grupo de partidarios de dinastía reinante impuesta por la autoridad romana. Eran seguidores de Herodes el Grande y de sus sucesores, constituyendo una fuerza política en Israel, y a la vez se convirtieron en enemigos de Cristo, procurando su muerte. Eran judíos asimilados por el gobierno, alineados al rey Herodes con una perspectiva más política que religiosa, que olvidaron su llamado primordial a predicar el evangelio, pretendiendo cambiar a través de un hombre la situación económica de una nación. Son mencionados tres veces en los evangelios. Se opusieron a Jesús y pensaban que la salvación de Israel vendría por medio de la familia de Herodes. El estado de Israel, que estaba confundido y dividido, ayudó a preparar el escenario para la venida de Cristo, quien reuniría a los pueblos de todas las sectas y niveles sociales. Herodes fue aborrecido por los judíos, aunque había dedicado tiempo a los grandes sumas, asesinó a varios miembros de la familia judía de los asmoneos, a los que consideraba una amenaza para su trono. Cuando los sabios de Oriente vinieron a adorar al niño Jesús, él volvió a sentirse amenazado y ordenó una matanza a todos los niños varones de Belén en menos de 2 años. Así podemos entender que los herodianos querían colaborar con los fariseos para eliminar a Jesús por las enseñanzas de las obras de Jesús. Mucha gente le seguía, por eso consideran como una amenaza el reinado de su gobernador Herodes. En el momento de la vida pública de Jesús, los hijos de Herodes el Grande eran los gobernantes. Después de la muerte de Herodes, el reino se dividió entre sus hijos, Arquelano, Antipas y Filipo, que fueron aborrecidos también por los judíos. Arquelano trató con mucha crueldad a los judíos, que los samaritanos. Herodes Antipas se canceló a Juan el Bautista y, como consecuencia de una promesa imprudente, accedió a los deseos de la mujer de decapitarlo. Estos grupos están en los que desean mezclar la política y la cristiandad,
y piensan que los problemas de una nación se podrían arreglar desde el sitio del emperador. En conclusión, Dios entregó sus bendiciones al pueblo escogido. Sin embargo, vemos que como el mismo pueblo se desvió de la verdad, consideramos el momento en que lo hizo y fue cuando el Señor decidió guardar silencio, cuando no le habló. El hombre tomó la iniciativa de la cual hizo un legalismo religioso. Fue su razonamiento que cegó a toda comunicación con el Padre. Por este ejemplo debemos velar constantemente y mantenernos aferrados de su diestra para que no caer en sutilezas, vanaglorias o religiones de hombres que nos puedan hacer perdernos de nuestra visión del verdadero camino que es Cristo Jesús. Damos la gloria a Dios y los esperamos en el próximo video que será extenso, ya que las sectas contemporáneas son muchas, bastantes. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.